Buenas tardes, estamos viendo biomoléculas orgánicas. Soy Lady Joana Ríos. Vamos entonces con los lípidos. Los lípidos son sustancias insolubles en agua, hidrófobas, que forman parte de las membranas biológicas y que se utilizan como reserva de energía o aislante térmico. Algunos deben ser consumidos en la dieta, vitaminas liposolubles, y otros realizan funciones hormonales, hormonas sexuales, esteroides. Sus características son: los lípidos pueden clasificar según su tendencia a formar sales como los jabones, reacción de saponificación. Los lípidos saponificables son ésteres de un ácido graso y un alcohol, por lo que pueden dar la reacción de saponificación. Son los aciglicéridos, las ceras, los glicerolípidos y los esfingolípidos son hidrolizables. Lípidos insaponificables son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados. No contienen ácidos grasos, de modo que no dan la reacción de saponificación. Son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. No son hidrolizables. Sus funciones. Las funciones de los lípidos son: reserva energética, proporcionan unas 4 veces más energía por mol que la glucosa, unas 9.3 kilocalorías por gramo, por lo que son una excelente forma de almacenar energía. Los animales se almacenan en las células adiposas, y en los vegetales abundan en los frutos y semillas. Estructural. Debido a su naturaleza anfipática, son el componente fundamental de todas las membranas celulares. Protectora. Como el tejido adiposo subcutáneo, panículo adiposo, que actúa como aislante térmico, especialmente importante en animales que hibernan o viven en ambientes fríos, o las grasas que se encuentran alrededor de algunos órganos esenciales como el riñón. Reguladora. Las prostaglandinas, algunas hormonas y las vitaminas liposolubles tienen naturaleza lipídica y actúan regulando importantes funciones fisiológicas específicas, como los pigmentos fotosintéticos encargados de absorber la luz. La clasificación. Vienen en 2 clasificaciones. Los lípidos se clasifican en 2 grupos atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos. Los lípidos saponificables o no lo posean lípidos insaponificables. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono, como lo podemos observar en la imagen. Carbohidratos. Es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Son biomoléculas y su primera función en los seres vivos es brindar energía para que éste realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. Es, junto con las proteínas y los lípidos, las sustancias más abundantes en la naturaleza. Sus características. Los carbohidratos son químicamente macromoléculas, las cuales se caracterizan por estar constituidas por unidades básicas llamadas mono. Características generales. Son moléculas que se clasifican de acuerdo a su grado de complejidad en monosacáridos, glucosa; disacáridos, lactosa; polisacáridos, almidón. Se caracterizan porque son encargados de producir energía en nuestro organismo,
función principal. Químicamente se caracterizan por tener el grupo químico aldehído y acetonas. Su clasificación. La clasificación de los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos, son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la célula hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser de absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos. Por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Sus funciones. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso de ellas, concretamente las del cerebro. Solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Por lo que el consumo de glúcidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemias, como los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Contribuyen además a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También tienen una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como, por ejemplo, el ADN y el ARN o las membranas celulares. Con esto nos damos cuenta que las funciones de los carbohidratos son muy importantes, ya que nos dan mucha energía y nos dan, digamos, como tal, su función energética es muy alta y también, pues como tiene una función estructural y plástica, nos ayudan con el ADN y el ARN. Los ácidos. Los ácidos grasos son biomoléculas de constitución lipídica, que forman a partir de una cadena hidrocarbonada, lineal y extensa, y que constituyen a los seres vivos. Para entenderlo de una forma más fácil, podemos decir que son componentes naturales de las grasas y los aceites. Los ácidos grasos de la dieta provienen de alimentos que contienen grasas, animales o vegetales. Según su estructura química se pueden clasificar en tres grupos: saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Sus funciones. La grasa comestible le otorga al cuerpo la energía que necesita para trabajar adecuadamente. Durante el ejercicio, el cuerpo utiliza las calorías de los carbohidratos que usted ha consumido, pero después de 20 minutos el ejercicio depende de las calorías provenientes de la grasa para continuar. Para mantener una piel y un cabello saludables se necesita que el cuerpo tenga suficiente grasa en sus depósitos. Asimismo, también ayuda a absorber las vitaminas A, D, E y K, llamadas vitaminas liposolubles. La grasa aísla el cuerpo del frío y lo mantiene caliente. Por otra parte, la grasa que se obtiene de los alimentos le brindan al organismo ácidos grasos esenciales, en su mayoría el ácido linoleico y el ácido linoleico. Se denominan esenciales debido a que el cuerpo no los puede producir por sí solo. El organismo los necesita para el desarrollo del cerebro, el control de la inflamación y la coagulación de la sangre. Este macronutriente aporta 9 calorías por gramo, más de 2 veces el número de calorías tanto de carbohidratos como de proteínas,
que tiene 4 calorías por gramo. Esto nos enseña que no todas las grasas son malas, algunas son muy necesarias, solo debemos tener cuidado con el tipo de grasas que consumimos. Asimismo, pues nuestra salud mejora dependiendo el tipo de ácidos grasos que se consuma. Las proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes, con nitrógeno en su composición y formadas por cadenas muy largas de aminoácidos, sus ladrillos básicos. Que una proteína sea funcional depende tanto de su composición química como de su disposición en las 3 dimensiones, es decir, su configuración dentro del largo, ancho y alto les aporta sus cualidades específicas y la tarea que van a cumplir. Como lo podemos observar en la imagen, esa es su estructura química. Sus funciones. Las proteínas son los componentes con más funciones dentro de nuestro organismo. No podríamos vivir sin ellas, ni tendríamos células, ni sangre, ni cerebro, ni ningún otro órgano. Necesitamos alimentarnos para poder vivir y desarrollar todas nuestras actividades diarias. Los nutrientes se separan en sus elementos básicos a través del proceso de la digestión, cuya finalidad es que las células de nuestro cuerpo puedan alimentarse. El metabolismo celular consiste en la obtención de energía y material para que las células se reparen a sí mismas. Para que la nutrición sea equilibrada, aproximadamente el 55% de las calorías ingeridas deberían ser carbohidratos, el 30% grasas saludables y el 15% prótidos. Sus características. Las proteínas son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno y también de oxígeno y carbono. Oxígeno y carbono. Las proteínas son las biomoléculas más importantes, son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula. Las proteínas son los elementos estructurales con los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos. Las proteínas dan calor y energía para el cuerpo y también ayuda a la construcción y reparación. Solamente pequeñas cantidades de proteínas se almacenan en el cuerpo, ya que pueden ser utilizados rápidamente bajo demanda. Las proteínas son consideradas como los ladrillos que conforman los huesos, músculos, cabello y otras partes del cuerpo. Proteínas como las enzimas son elementos funcionales que intervienen en las reacciones metabólicas. Los anticuerpos. La hemoglobina de la sangre también está hecho de proteínas. Las proteínas tienen un peso molecular de 5 a 300 kilos daltons. Su clasificación. Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos. Hidrófobo en su interior es hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófodos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior.
Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rodopsina. Debes tener en cuenta que la rodopsina es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. La membrana lipídica no se encuentra en la estructura presentada.